Bueno, bienvenidos. Que van a ver esta información en el día de hoy, que sintieron el llamado, o a quienes vayan a ver esta misma información futuro, en otro espacio-tiempo. En la sintonización de hoy, el llamado fue a limpieza profunda y cierre de etapas humanas. La sintonización de hoy fue una disponibilidad del campo informático colectivo, humano, planetario, en esto que desde el no humano, entre los nuevos atributos que empezamos a aprender a utilizar es conectarnos con este clima planetario pedagógico, que son circunstancias evolutivas disponibles que refinan nuestra existencia, que elevan nuestra frecuencia, que cambian nuestra presencia. Y todo lo que vivimos y leemos es dato, es información y es existencia. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con la mismísima existencia? Es un punto fuerte para la actualización de hoy. ¿Cómo nos comunicamos con la existencia? Entonces, en esta conexión de hoy, vamos a recibir esta profundización en esta comunicación con la existencia. Tenemos parámetros de percepción. Y esta percepción está compuesta por un campo informático. Entonces el llamado de hoy fue administrar nuestro campo informático, limpiar el campo informático, redefinir la información que estructuramos como esto es vida o esto es existencia para mí, o esto es vida y esto no es vida. Qué es vida y qué no es vida va a ser un cambio grande para el humano, ya que este campo informático de información, con códigos de salida y armónicos a todos aquellos inarmónicos que se pueden presentar en nuestro flujo diario de vida, este campo de síntesis de cierre de la etapa de supervivencia humana y empieza la vivencia, limpia, resetea y pone inmensos y gigantes hasta acá con este tema, acá con este tema, y se empiezan a cerrar fichas, cerrar archivos, a cerrar experiencias, a cerrar frecuencias, y nos dan cambios de presencia radicales, súper finos y disfrutables, pero estos cambios radicales finos y disfrutables siempre vienen luego de un cierre. Y un cierre nos habla de código de selección. Una selección es si puede dilucidar qué me da como resultado energía de vida y más vida y qué es camino muerto. Porque en esta etapa de supervivencia y en este sistema que hemos armado de creencias los humanos en la etapa de supervivencia, hay muchos aspectos que no son reales, hay muchos aspectos que no van a dar fruto, hay muchos aspectos también engañosos que se presentan como posibilidades de gozo y disfrute, pero al otro día o cuando nos damos la vuelta hay un vacío, hay, hay una falta, no hay perpetuidad de energía de vida, no hay consistencia, no hay integridad. Entonces, ¿para qué cerramos etapas y ciclos? Para que no hayan fugas, porque las fugas, los vacíos, los bajones, eh, vienen de la mano de no haber cerrado ciclos, de no haber cerrado etapas, de no haber limpiado, purgado y extirpado, pero de raíz, aquello que no va a dar fruto, aquello que es degenerado, aquello que no entra en generación, en la nueva generación humana, en la nueva forma de generar.
Entonces, si tenemos códigos de error que pertenecen a la etapa de supervivencia, en la etapa de vivencia, ¿qué nos va a suceder? Patologías biológicas, conflictos en la recreación de la realidad, acelerados e intensos, con síntomas. ¿Qué síntomas? ¿Y cómo me siento? Entonces, ser selectivo y ir a la profundidad y ser real y ser consistente y un cierre de etapa humana de supervivencia, es decir, bueno, tuvimos muchos años de apertura de ver qué son las supuestas terapias holísticas, qué es la vieja medicina y la nueva medicina, qué es esto del, a qué le estamos llamando despertar, pero seleccionar la información y ver qué es verdad y qué no, qué es camino y qué no, qué es información de diseño, qué es lo que nos trae IO, qué es información de diseño o es un pseudo relato, esto es información de diseño o es pseudociencia, esto es información de diseño o es información mental creada transitoria por alguien. Y yo me meto en mi campo informático esa información porque la leí en un reel, porque hice un curso, porque escuché a alguien. Y quizás eso que estoy escuchando no es información de diseño. Entonces, como la metí en el campo informático y me construí una creencia y me está ocupando espacio, me está generando una fuga y me está evitando el flujo ascendente de energía, de vida de la nueva etapa de vivencia. Por eso repito de nuevo, ¿para qué hacemos este cierre de ciclos, este cierre de etapa humana hoy? Pero asimismo los códigos que vamos a usar hoy como cierre de etapa humana general nos van a servir para cerrar las microetapas de cada ciclo en la constante que vamos refinándonos. No es solo para hoy los códigos de hoy. El cierre de ciclo y limpieza en un nuevo nivel de profundidad. Y un nuevo nivel de profundidad que hay hoy que no había ayer, que no había el 11-11 pasado, que no había antes. Entonces vamos a recepcionar sensorialmente esta codificación, que es como una malla radical que va a pasar, es como si pasáramos todo nuestro campo de información. ¿Qué quiere decir? Todo lo que tenemos grabado como información desde que nacimos en esta encarnación, o las memorias celulares que tengamos, o los impactos visuales que hemos recibido de información de internet, de información de vínculos, de estímulo externo. Recordemos que en esta etapa tenemos mucho estímulo de información, mucha mente y mucho estímulo externo. Entonces la radicalización de la limpieza es hacia adentro, es la ausencia, es el cese y es la selección de información ante un exceso. Y poder tener la integridad de la información de diseño que otorga la inteligencia orgánica, origen, original, que quiere decir que no es una inteligencia em, externa como la artificial, creadas. Yo puedo resolver que tengo una inflamación en un tejido, ¿sí? El cuerpo me genera un síntoma. Entonces, busco información externa. Y dicen desde la información externa que tengo que consumir, no sé, cúrcuma con esto, desde lo extraoficial. Desde lo oficial dicen que el medicamento es esto. Y esa creación de esos medicamentos y incorporar medicamento es una creación que tiene inteligencia, que estoy incorporando datos bioinformático a mi cuerpo para generar una modificación. Pero esa decisión que estoy tomando, ¿desde dónde la estoy tomando? Entonces, la importancia de conectar con el campo informático puede ser hasta que en la decisión de tomar un medicamento o no, nos conectemos con la coherencia de la información. Y cuando hay coherencia de información, hay resultado en la biología. Pero cuando no hay coherencia en la información, no hay resultado en la biología. Entonces, de ahí viene la selectividad. De ahí radica la importancia del punto clave que nombré al principio, que es la comunicación con la existencia, porque si yo activo la comunicación celular ante esa patología de inflamación de tejido, me voy a poder comunicar con el tejido y ver en qué área está fractalizando la biología
un aspecto de mi cotidianidad y de mi inteligencia para resolver en el ambiente, que eso es la inteligencia orgánica del origen. Ya sabemos, hemos integrado todos los que magnetizamos estas coordenadas de información, que la biología es una ingeniería de expresión de inteligencia integrada o inteligencia ausente. Entonces eso nos lleva a la simpleza. También es simple decir, bueno, ¿cómo está mi campo informático? Y vaciar el celu y funciona más rápido. Cuando el celu lo recontra recargamos o cualquier mecanismo que tenemos, funciona más lento, se atora, se estanca, o sea, no funcionan las aplicaciones como corresponde. Igual ahora tenemos tecnología mucho mayor, pero yéndonos al cuerpo y a la mente y a la vida y a la sensibilidad, estos días, particularmente antes de recibir este cierre y limpieza, tuve una ausencia de mi presencia en el proyecto Tierra, una abstracción del proyecto Tierra, me fui hacia adentro, me fui de todo el estímulo externo, hice esa ausencia y me generó un aumento en la autopercepción de mi frecuencia y de mi sensibilidad, y yo misma pude ver que habían frecuencias desarmónicas y yo las estaba viviendo como constantes armónicas en mi vida, en mi cotidianidad. ¿Por qué? Porque me di ese tiempo de vacío para hipersensibilizar y para elevar. Y cuando tomamos esa decisión contundente y radical de limpieza, de cierre de ciclo, pero con contundencia, y hacemos ese vacío, automáticamente ingresa a nosotros esta inteligencia orgánica del origen para optimizar nuestro sistema de vida. Entonces empecé a sentir que mi percepción sensorial, mi autopercepción sensorial aumentaba y me recorrí todos los sectores de mi cuerpo, mi biología, y podía ver densidades y podía moverlas y aumentar frecuencia en ese lugar donde había densidad, y a su vez el campo informático me enviaba la conducta, la creencia que me había llevado a estar en ese lugar, a creer en eso, a accionar en eso, a poner foco diario en eso, y que no me estaba ni nutriendo, ni creando un futurible armónico en algún área, en algún aspecto, puede ser vínculo de pareja, vínculo madre-hijo, vínculo laboral, es nuestro enlace hacia la existencia. Entonces hoy vamos a resumir y vamos a actualizar nuestro enlace a la existencia para programar nuestra antena biológica de acceso a información infinita por derecho de diseño en esta etapa humana como nunca antes, y accesar a nuestra propia capacidad de conectar con la inteligencia orgánica del origen para poder procesar la información y quitar del campo informático todo aquello que no da como resultado vida más vida, fruto y flor, todo aquello que no es información de diseño real y que ocupa espacio. Porque yo creo mi campo informático y creo mi realidad. Administro mi campo informático, refino mi campo informático, sutilizo, ordeno, si está avasallado. Y otro punto importante para administrar el campo informático es el foco interno y externo. Como estamos ante un hiperestímulo de información externa, ¿cómo administramos nuestro campo informático? Para darle cierre a lo que no es y poder elevar, ¿sí? Porque lo que pasa es que ante esta decisión elevamos, elevamos línea de tiempo, elevamos materia, elevamos biología. Entonces la elevación frecuencial y la de sensibilidad de recepciones en estos días por tomarme esa labor de comunicación celular, de comunicación con mis frecuencias, de cuidado de mí, del sistema que me conforma, de mi integridad, de mi identidad, de mi ser, cuidarlo, 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 porque a veces estamos enfocados en lo externo, mucho en lo externo. Se pasa el día y se puede pasar la vida en un sobreenfoco externo. Y es el 50% de foco externo y el 50% de foco interno, porque son los dos hemisferios. Entonces, hoy la radicalización de la codificación y actualización es programar nuestra antena biológica
para aumentar la profundidad y la selectividad en el campo informático de manera automática. Esto es, esto no es, esto es, esto no es. Poder ordenar y qué está abierto y qué hay pendiente, qué está pendiente, porque todo eso está dando vueltas. Genera estancamiento, frustraciones, falta de creatividad. Tenemos que llevar adelante, crear una empresa, un emprendimiento, una transmisión evolutiva, un mecanismo evolutivo que quiero dar de servicio a otros, o mismo sigo en mi labor profesional diaria porque soy médico, porque soy dentista, porque siempre va a haber una profundidad más en cualquier área en la que estemos. Pero esas profundidades no se alcanzan si el sistema informático está estancado. Y radicalmente en el 2026, y como nueva etapa humana, empieza la etapa de vivencia. Y esa etapa de vivencia tiene cánones estructurales. Y los cánones estructurales nuevos son la innovación, el constante cambio de refinamiento evolutivo, que no es lo mismo a en 1950 se descargó esa técnica y todos eternamente usando esa técnica. No, no. Vemos cómo esa técnica, si es real, funciona y está bien estructurada, porque cuando incorporamos una técnica tenemos que ser selectivos. ¿Qué pasa si incorporo una técnica que tiene una parte de veracidad y una parte que está en formación mal estructurada? Y eternamente me quedo con el programa de mala estructuración del que brindó la técnica. No hay técnicas, no hay gurús, no hay líderes, no hay guías. Acá se declara la independencia biológica humana de acceso informático a la información que es orden o es desorden, la que sirve y la que no sirve, la que pertenece al diseño y la que no pertenece al diseño. No hay más. Si no tenemos el campo informático muy explotado, con mucha información dando vuelta, y eso es caos y es patológico. Eso nos va a caer. Entonces, para alinearnos a la máxima expresión biológica y material, simpleza, fluidez al cambio, la constante de selectividad de la información, para que nuestro campo informático, piensen en el campo informático del punto que todos conocemos, los que dejamos nuestra información trinito, que es el dato, información que experimentado y dando resultado, constituye al humano, transforma en dato el dato. Información es dato ordenado, pero sabiduría es cuando esa información aplicada en la acción, en la materia, nos dio resultado. Y ahí ya sí lo catalogamos con sabiduría. Y pasa del color amarillo al color dorado, ¿sí? En frecuencia. Entonces, lo que pasa dorado es porque es, simplemente es. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos el campo informático dorado? O sea, estoy hablando del campo informático dorado. ¿Y qué? ¿Yo puedo nacer y tener el campo dorado para siempre y morirme con el campo dorado? Y no, porque es una constante de flujo. Y tenemos siempre desafíos de imperfección humana para llevar a la perfección. Entonces siempre está el flujo, el circuito que se mueve, nos da movimiento de vida, es la evolución. Y siempre va a haber un dato que puedo refinar y que va a aumentar, sí, el calibre de ese dorado. Pero después de ese dorado tenemos dos puntos trínitos más, que es el rosa y el azul, o que es el hemisferio femenino y masculino. ¿Sí? Y el rosa que es la sensibilidad, y el azul que es y lo estructural, los límites. Entonces, campo informático totalmente seleccionado da como resultado sensibilidad. Y da como resultado saber a dónde tengo que poner los límites, hasta dónde sí, hasta dónde no, qué sí, qué no. Y después tenemos la sobreacción, que es hacia afuera, y la inacción. Y las dos cosas dan muerte. Entonces siempre pedimos al campo informático el equilibrio entre la acción y la inacción, entre la presencia y la ausencia, para poder reparar y actualizar. Entonces, cuatro constantes de dirección de hoy: presencia, ausencia, actualización, reparación. Bueno, ¿en qué estadio estoy? Y cuando viene la actualización, viene el subidón frecuencial, viene el regalo, viene la puerta que se abrió, viene la materia que llegó, viene la sensación de vida. La sensación de vida que tenía hoy antes del encuentro es la más linda que he tenido hasta ahora en esta encarnación,
Eh, Estoy súper agradecida y asombrada y, y una frecuencia tan pacífica y de tanta, y una sensación de continuidad, porque muchas veces he tenido espasmos de pacificidad, pero después entro en programas nivel cavernícola y digo, ¿y esto cómo es? Y bueno, porque estamos integrando y cada uno no hay líneas de bajada, es la experiencia humana de nosotros como científicos y de nosotros como sensibles, existenciales, eh, porque lo más disponible que tenemos es caer en lo mental práctico, pero lo que está más coartado en el humano de hoy y que radica en la etapa de vivencia es la sensibilidad, que es nuestra mayor fragilidad, pero no es nuestro mayor poder. Entonces, tener esos tres puntos claves activos por decisión cada día, activo los tres puntos en equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque me puedo ir por exceso de información o por exceso de tecnicismo, pero no estoy sintiendo nada. Entonces, lo radical de estos tres puntos para lograr esa integridad, y ahí sí, cuando tengo esa integridad, porque yo no soy sensible, no me puedo comunicar con las células, no me puedo comunicar con la otra presencia que tengo enfrente, no me puedo comunicar con el espacio, con la materia, o no me puedo comunicar con mi presente, ni con mi pasado, ni con mi futuro. Somos administradores. Entonces, para administrar hay que comunicar. Si no me puedo comunicar, no puedo administrar. Porque no sé qué hay y no sé qué tengo que administrar. Entonces, la comunicación es un punto radical y, y comunicarme recién cuando haya podido filtrar y ordenar hacia el exterior, luego de haber hecho el proceso en el interior, es otro punto importante. Entonces, hacer recesos de actividades, aislamientos, desconexiones, pero o a lo que le llamábamos retiros, pero en realidad no son retiros, sino es usar la otra mitad del hemisferio. Es la abstracción de la materia momentánea para retornar a la materia y nutrir esa materia cada vez más. Entonces, tenemos exceso de externo y excesos de materialismo. Entonces, pero voy y vengo, pero danzo, como danzar un hombre y una mujer. ¿Cuándo danzan un hombre y una mujer? Y cuando se encuentran, elevan la frecuencia súper y tienen un encuentro espectacular, pero también supieron separarse, tener su momento de independencia. Y lo mismo sucede en nosotros danzando con la materia y con el espacio. Entonces, bueno, vamos a ir ahora sí a hacer el ejercicio de hoy. Em, Vamos a respirar profundo. Vamos a activar en nuestra columna el eje de integridad, de nuestra inteligencia orgánica origen, y los vamos a visualizar como un eje blanco platinado, blanquito, que hoy esa frecuencia estable que sentía de calidez humana no era ni caliente ni fría, era como una estabilización entre lo frío y lo caliente, y el blanco platinado es sol, es lo humano solar, es lo solar. Un biofotón dato luz solar de información de perfección. Entonces, sentía que con la actualización de hoy se había integrado la perpetuidad de la sostenibilidad de un eje de equilibrio, de integridad, que no estábamos acostumbrados como humanos. Un eje de equilibrio, de integridad. Vamos a recepcionar estos códigos de actualización de equilibrio, de integridad, gracias a la limpieza, higiene, orden, filtrado de nuestro campo informático. Vamos a pedir ahora sí estos códigos, la integración en todas nuestras células con la frecuencia verde esmeralda, con cristales que van a radicalizar nuestra decisión
de programar nuestra antena biológica de acceso a información evolutiva, programamos nuestra biología, nuestras células, nuestro norte, a que haya este nuevo nivel de limpieza, pureza e impecabilidad en la información que nos constituye y que porta nuestro campo electromagnético. En nuestro campo electromagnético ahora va a empezar a recepcionar esta frecuencia blanca, solar, iridiscente, platinada, que es fría y helada, pero al movimiento se hace caliente, el frío y el calor, en equilibrio. Vamos a conectar con la sensación de frío, frío, frío. Vamos a traer el concepto de criogenia que detiene la oxidación, el envejecimiento, el desgaste. Entonces el nuevo humano en esta profundización de perfeccionamiento de programas tiene acceso a esta tecnología de conciencia, de poner un stop para refinar y volver. Y este flujo de vida, de presencia, de ausencia, en una constante de refinamiento en un nuevo nivel pedagógico frecuencial, otorga un nuevo sistema en nuestra biología de procesamiento de la oxidación celular, porque hay una nueva comunicación celular, hay una nueva forma de armonizar, pero radicalizamos hoy la contundencia de la prioridad de nuestras antenas biológicas a recepcionar del campo informático individual en el campo informático colectivo compartido y en el campo informático del planeta, que esta fusión de información llegue en orden de conciencia a nuestro sistema con aquella integración de códigos de orden para la selectividad de la toma de decisiones, del orden de nuestras creencias y de nuestra acción en función de la decisión, de la prioridad de elevar toda imperfección a la perfección para nuestro más alto bien individual, colectivo, planetario y original. Percepcionamos estos códigos que son un nuevo cableado, un nuevo tejido biológico que va a penetrar nuestra célula, nuestra frecuencia. Hagamos vacío porque estas actualizaciones no han sido usadas antes en los humanos. Hagamos vacío para no poner expectativa, para no ocupar ese lugar que va a ser ocupado por la perfección de la decisión de sintonización de hoy, que es la selectividad del campo de información, la limpieza, para que haya un flujo constante, tranquilo, paulatino, de procesos de conciencia, de purga, que no estanquen, porque recuerden que cuando una información se estanca y no es purgada, en el tiempo sostenida como campo informático no nutricio, lleva a la patología y lleva al conflicto. Entonces, en esta actualización priorizamos ¿qué?
Estemos conscientes del flujo pedagógico constante para estar comunicados con nuestra biología, con nuestra sensibilidad, con nuestra frecuencia, con las lógicas armónicas que son fractales de las lógicas biológicas para poder fluir en placer existencial. Ser humanos con placer y el placer de ser humanos. Y en automático, cuando limpiamos nuestros campos informáticos de programas de depredación, de dependencia, de hurto, robo, de abuso, de abandono, heridas de rechazo, todas las heridas inconscientes de la etapa de supervivencia las detectamos, las repolarizamos a positivo, nos alivianamos, agradecemos la experiencia como una página más en el paquete de códigos de error a trascender humano. Pasamos página, vaciamos nuestros campos, los purgamos, los iluminamos, los valoramos, los higienizamos. Y cuando digo higienizamos me viene más materia, pero es como estar limpio en el cuerpo, limpio en los químicos, porque todo lo que tenemos como información no limpia está no limpio, representado en nuestros químicos alterados en el cuerpo cuando nos hacemos un chequeo biológico, o alterado en el comportamiento de tejidos. Quiere decir que tengo una estructura, una creencia estructural de vida alterada. Entonces el tejido se inflama para ser reprogramado y puede ser una reparación o una actualización de tejido y nos da síntomas. Y ahí aparece la nueva biología, los nuevos tejidos, los nuevos sistemas, los nuevos líquidos, las nuevas frecuencias, la nueva química, el nuevo sistema endocrino, el nuevo sistema nervioso, mucho más relajado, es mucho más pacífico, es mucho más anclado, es mucho más tranquilo porque ha cerrado, ha ciclado en orden y en forma los programas, los códigos y las frecuencias de la etapa de supervivencia que ya está dado de alta. La liberación de ellos, porque ya está la síntesis hallada de la pesquisa genética, por lo cual respiramos profundo y vamos ahora a sobreoxigenar todas nuestras células y a biorelajar nuestro cuerpo, cualquier función, vamos a biorelajar, a sobreoxigenar, a desdensificar y a recepcionar una frecuencia blanca iridiscente en todo nuestro campo que va a pacificar, a limpiar, a administrar, a ordenar toda aquella información que no esté fluyendo suave, pura, limpia, ordenada, digna, información digna, digna de ser vivida, digna de ser hecha verbo por ser real. Y solo allí descansamos. Y solo allí hay placer por la existencia. Ser humanos con placer y el placer de ser humanos es la sintonía que nos da la bienvenida a la nueva etapa humana de vivencia que no había sido vivida nunca antes. Abramos nuestras puertas a lo nuevo, luego de haber hecho la labor.
de purga, limpieza y haber dado de baja el sistema anterior. Respiramos profundo y ahora vamos a recibir un helicoidal dorado desde arriba, un helicoidal plata desde abajo y el oro y plata fundidos, haciéndose uno en nuestro campo electromagnético, reprogramado por nuestra propia inducción, abogará por procesar en órdenes de prioridad inteligente aquellas ausencias de inteligencia con las posteriores incorporaciones de inteligencia ulterior, y así simplemente es la nueva etapa simplificada del flujo de vida que desdensifica la nueva sangre, que es la nueva alianza porque es el nuevo vínculo con nosotros mismos, el nuevo vínculo con el proyecto Tierra, el nuevo vínculo con el resto de los humanos y el nuevo vínculo con el origen. Y así simplemente es. Sellamos nuestros campos con una frecuencia contundente azul para poder sellar esta decisión, limitando estructuralmente, definitivamente y radicalmente ahora recepcionamos una frecuencia femenina, color rosa, nácar, coral, va a formar una bruma, una aurora suave para reactivar nuestra sensibilidad en un nuevo nivel, nuestra sensorialidad, para que podamos pasar de la emocionalidad reactiva a la sensorialidad, fluyendo. Vamos a ir nuevamente a nuestras columnas, a sellar la radicalización de esta integridad de incorporación de códigos frecuenciales, de actualización de cierre a etapas humanas finalizado. Nos abrimos con vacío y expectativa a los nuevos andares, nuevos disfrutares, nuevos objetivos, nuevos sentidos, nuevos sentires, nueva química, como niños recién llegados. Damos por finalizada la transmisión de hoy. Gracias, gracias, gracias.